yo primero que nada quiero presentar primero que nada pues, a todos la bienvenida por estar en este espacio de Mujer a Mujer Historias que Inspiran. Y hoy para mí es un enorme placer compartir este espacio con Ali Ochandiano. Yo a Ali la conocí pues en enero, si no recuerdo mal, a través precisamente de las redes sociales y a través de, bueno, de estar haciendo con ella un reto, pues entré en su formación pues, y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. He conocido a mujeres maravillosas, aparte de Ari, por supuesto, a su compañera Bárbara, a todas las compañeras que estuvimos en su curso. Y ella esto lo repite constantemente, ya nos irá ahora diciendo, ya le iré preguntando yo para que ustedes se enteren bien qué es lo que hace Ari. Y bueno, ella realmente es experta en la pérdida de peso y el comer emocional, es licenciada en microbiología por la Universidad del País Vasco, coach de salud y nutricional por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Yo soy un poquito así en el inglés, no se me da muy bien. Coach de salud holística, certificada por la American Association of Therapists. Y no sé si se me queda algo, ¿vale? Porque tienes un currículum tremendo. Bueno, fíjate, yo, no, a nivel de currículum yo creo que está todo cubierto, ¿no? Pero yo soy mujer de poco currículum y de mucha experiencia. Pero bueno, está bien decirlo, más que nada siempre me gusta decirlo al principio para que realmente vean que eres una experta en lo que vamos a hablar hoy, porque eso es importante, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, me gustaría primero que nada que te presentaras y que nos contaras cómo llegaste a este momento de tu vida, dedicándote sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque bueno, también tienes hombres, pero la mayoría son mujeres que realmente quieren bajar de peso. Bueno, yo en realidad siempre he tenido yo he vivido en lucha con la comida durante muchos años de mi vida, ¿no? No he sido una mujer excesivamente muy voluminosa, pero los kilos que tenía me molestaban muchísimo. Es decir, era muy presumida y en mi casa y en mi familia el aspecto físico siempre había sido muy importante, ¿no? Con lo cual, yo siempre recuerdo haber vivido en lucha con los kilos, ¿no? Y como consecuencia con la comida. Entonces, yo soy microbióloga de carrera y siempre me ha apasionado el bienestar, la salud, etcétera, ¿no? Y bueno, mi padre fue un hombre también muy enfermizo y yo le veía y yo decía, tiene que existir otra forma de vida. Es decir, vivir con esa calidad de vida no es lo que uno, o sea, es decir, sentía que no estábamos llamados para vivir con poca salud, ¿no? Y entonces mi interés por el mundo de la nutrición, del bienestar, de la salud, a todos los niveles, de la salud entendiendo la salud holística, ¿no? Como el cuerpo, mente, espíritu, emociones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, después de trabajar muchos años en un campo que no tenía nada que ver, me empecé a formar en nutrición. Me dieron la oportunidad de dar alguna charla porque leía mucho. Mi interés era un poco más extra laboral, ¿no? Y leía mucho, me dieron la oportunidad de dar alguna charla y entonces dije, ¡buah! Pues esto me apasiona. Y llamó a mi vida esa pasión, ¿no? Que yo creo que siempre digo que hice tantos cambios en mi vida y tan valientes que había una fuerza, una energía dentro guiándome, porque si no, no los hubiera hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que empecé a trabajar. En ese tiempo me separé, tengo tres preciosas princesas, me separé y recuerdo que por las mañanas trabajaba en el antiguo trabajo, por las tardes cuidaba a mis hijas y a las noches estudiaba. Entonces fueron años de mucha transformación y de mucha, de mucha pasión, porque no diría fueron años de esfuerzo, pero de mucha pasión, ¿no? Y empecé a trabajar, empecé a tener alumnas, porque, bueno, pues la formación que hice en Nueva York, los yankees son muy prácticos y enseguida te están, pues animando a que tengas tus primeras alumnas o clientas, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar con ellas, empecé a ver que me apasionaba, que tenían resultados y que se abría un mundo ante mí maravilloso, ¿no? Así que decidí dejarlo todo y lanzarme a este maravilloso mundo del bienestar. Y la verdad es que la mayor parte de mis alumnas son mujeres.
Así que decidí, bueno, pues en mis comunicaciones, en la forma de comunicarme a ellas, dirigirme a ellas, ¿no? Claro. Simplemente, bueno, trabajamos también con hombres, tenemos alumnos hombres, pero directamente les hablamos a ellas porque bueno, hemos creado una comunidad maravillosa de mujeres fantásticas, que es la comunidad Alegre y Ligera, la familia Alegre y Ligera, que nos apoyamos juntas, nos apoyamos unidas y haciendo esta transformación unidas en ese círculo maravilloso de mujeres, vemos que los resultados son muchísimo mejores, muchísimo mejores. En eso doy fe que es así, porque la verdad es que la sinergia que se crea en el grupo es preciosa, el cómo nos ayudamos unas a otras, el cómo siempre estamos cuando una se siente un día con esa bajona de, ay, no puedo hacer esto, estamos todos siempre ahí pendientes de todas, y la verdad que es súper bonita la comunidad creada, ¿no? De Alegre y Ligera, porque ya somos muchas mujeres que hemos pasado por ese magnífico curso. Que bueno, Sí, yo tú siempre digo sabrás que el exacto, las ¿no? mujeres, yo siempre digo que las mujeres somos súper poderosas, los hombres también, ¿eh? Pero, y somos súper poderosas en individual. Pero ya cuando nos sumamos y nos unimos y formamos esos círculos de mujeres maravillosas, somos imparables. Sí. Entonces es maravilloso esa energía de apoyo que se crea, de acompañamiento y de arrope, ¿no? Ali, sobre todo me gustaría que me contaras un poquito, porque yo sobre todo lo que intento con estas entrevistas es que otras mujeres se puedan ver identificadas con tu historia de vida para darles ese empuje que ellas necesitan y den ese paso para cambiar sus vidas, ¿no? Entonces, me Sí. has contado que has tenido muchos altibajos en tu vida. ¿Cuál fue quizás ese punto de inflexión en el que tú sentiste que tenías que hacer un cambio en tu vida? Bueno, lo que ocurre, yo viví la tormenta perfecta. Es decir, muchas veces vivimos situaciones de cambio en las que un cambio se va sucediendo a otra. Y a veces vives la tormenta perfecta. Entonces, yo hice un cambio de pareja, hice un cambio de trabajo, hice un cambio de estilo de vida, todo a la vez. Es decir, me vino la tormenta perfecta. Vino un momento en mi vida en la que me di cuenta que no era feliz en mi matrimonio, en la que me di cuenta que mi trabajo no estaba entregando mi máximo potencial, a pesar de que en la empresa antigua en la que trabajaba estaba feliz, formaba parte de un grupo de gente joven, que nos divertíamos a la vez que trabajábamos, pero sentía que no estaba dando mi máximo potencial, que no era mi lugar. Y viví esa tormenta perfecta en la que todo aconteció de forma simultánea y de forma paralela. Y claro, bueno, pues como te decía, yo creo que hay siempre algo que nos guía y que nos va orientando hacia nuestro sentido de vida. Porque si no, muchas decisiones que ahora las veo y digo, guau, vaya, con perdón, bueno, voy a decir narices, vaya narices que tuve en ese momento para tomar esas decisiones tan valientes. Yo, fíjate, estaba con 3 niñas pequeñas, recién divorciada, y con un trabajo estable. Y de repente llegó un momento en que dije, este no es mi lugar, o sea, me tengo que ir de aquí. La gente me decía, eres una insensata, estás loca. ¿Cómo vas a poner en riesgo el futuro económico de tu familia, que ahora solo depende de ti? ¿No? Claro. Pero la vida te va acompañando y la vida te va haciendo que eso sea posible. Nunca es de un día para otro y nunca es de forma fácil, pero siempre es de forma guiada. Es decir, son años en los que empiezas a ver las cosas y cada vez lo ves con más claridad. Y entonces el cambio nunca es de un día para otro, siempre es una transición, ¿no? Yo, como te digo, hubo un momento en el que sentí la necesidad de formarme y me formaba por las noches. Y cuando empecé a tener mis primeras clientas, trabajaba en el otro trabajo y las 2 tardes que mi exmarido tenía a las niñas, empecé a tener clientas ahí. Claro. Entonces, y poco a poco se fue abriendo el otro camino, ¿no? Que inicialmente para mí era un plan B y se convirtió en el plan A, ¿no? Qué bueno. Y en esos momentos en los que estuviste, quizás pues con ese estrés, ¿no? De las niñas, del trabajo de por la mañana y por la noche, ¿sentiste en algún momento miedo, Ali? Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo y mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Yo, bueno, luego también como consecuencia de todo este trabajo que uno hace, porque Claro. el trabajo que tú haces crece en la medida en la que tú creces. Es decir, tu empresa crece en la medida en que
en la medida en que tú creces, ¿no? Y yo siempre digo que la recompensa no es aquello que logras, ese infoproducto que creas, eso solo es como el premio final de la tómbola. La recompensa real, el premio real, el oro, el lingote de oro, es en quién te transformas tú en el camino, ¿no? Esa transformación. Y por supuesto, miedos todos los del mundo. Pero lo bueno es que van surgiendo, la vida siempre te pone retos, pero siempre te pone herramientas. Personas, cursos, formaciones, para adquirir la habilidad para resolver ese miedo. Y con lo cual empoderarte y ir resolviendo miedos. Yo creo que la vida es una serie de secuencias de escalones de miedos que tienes que ir subiendo, tienes que ir superando, tienes que ir resolviendo. Sí, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa? No sé si a ti alguna vez te ha ocurrido en tu trayectoria de que muchas clientas viven en el miedo y están paralizadas, no actúan, o sea, no son capaces de afrontarlo y tirar para adelante, ¿no? Es cierto, el miedo paraliza, ya sabemos que el miedo paraliza, ¿no? Sin embargo, es interesante también ver los mensajes que nos da el miedo, porque el miedo es como todo, es una emoción que tiene un mensaje muy potente guardado para nosotros, ¿no? Entonces, el mensaje que se oculta detrás del miedo, bueno, en primer lugar, muchas veces el miedo también aparece porque proyectamos mucho futuro. Siempre estamos con la preocupación y qué pasará, y si, ¿verdad? Todos esos isis que nos contamos. Y siempre nos contamos películas de miedo, porque nuestra mente, yo siempre digo que es una guionista de Hollywood de películas de miedo. Es decir, nos cuenta unas historias de miedo de lo que podrá pasar, pero todo eso nunca ocurre, todo eso es siempre una creación mental, ¿no? Entonces, es cierto que el miedo paraliza, pero para mí es importante escuchar el mensaje que tiene el miedo detrás, porque el mensaje que el miedo tiene detrás es que necesitamos seguridad. Es decir, necesitamos seguridad. ¿Y cómo adquirimos la seguridad en nuestra vida? Armándonos, dotándonos de las herramientas necesarias para resolver esa amenaza o para adquirir una nueva habilidad para resolver un conflicto. Es decir, pongamos un ejemplo. Tengo un proyecto de vida, pero me tengo que lanzar al mercado online. Bueno, me aterra. Inicialmente cuando me dicen mercado online, crear infoproductos, ¿qué pasa? Miedo enorme. ¿Por qué? Porque es un auténtico desconocido ese mundo. Entonces, ese propio miedo, en realidad, es el propulsor, como yo digo con perdón, el torpedo en el culo, que necesitamos para adquirir una nueva habilidad. Y esa nueva habilidad te va a hacer resolver el miedo que hay detrás. Total. Entonces, qué bueno que podamos utilizar el miedo como motor para el cambio, como motor para decir, a ver, si tengo miedo es porque necesito seguridad, con lo cual hay una nueva habilidad que necesito adquirir. Bueno, ¿no? Muchas veces también es una falta de seguridad en una misma. Voy a fortalecer mi autoconfianza, ¿no? Sí. Porque yo en realidad, fíjate, me gusta mucho un símil que utiliza un mentor y maestro bellotero, Imanol Ibarrondo, que utiliza el símil de las bellotas, ¿no? Es decir, somos la mirada bellotera, ya somos o ya tenemos dentro todo lo que necesitamos, somos como bellotas. Tenemos dentro todo lo que necesitamos para convertirnos en el roble más maravilloso del mundo, ¿no? Entonces, en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar y todo nuestro máximo potencial en esta tierra. Y si no lo tenemos de momento, podemos aprenderlo. Sí, claro. Y ahí es donde está el miedo, ¿no? En que tengas esa autoconfianza, esa confianza en ti misma, en que tengo todo lo que necesito para acometer este proyecto, y si no tengo la habilidad de aprenderlo. Sí. Así que utilicemos el miedo como motor para el cambio. Qué bueno, eso me gusta, eso me gusta. Y aparte me encanta eso del roble y la bellota. Me parece fantástico porque es una manera de darnos cuenta que todo está en nosotros y que solamente tenemos que mirar hacia adentro, investigar qué es lo que está pasando. Igual a veces también necesitamos de un acompañamiento, de una persona que te pueda guiar, ¿no? Pero que muchas veces también tengo una compañera que me decía que el poder, que dice que estoy cansada de leer libros, que siempre me dice que el poder está dentro de ti, pero es que yo no lo encuentro.
Es muy bueno eso que dices, Faina, y tienes una razón absoluta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar decías que muchas veces necesitamos a alguien que nos guíe y que nos acompañe. Por supuesto, yo desde luego a lo largo de mi trayectoria he contado siempre con diferentes mentores, coaches, he hecho diferentes formaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos en nosotras mismas aquello que sí vemos en los demás. Tú cuando estás trabajando con tus alumnas o tus clientes lo ves con claridad en los demás, pero en ti misma no lo ves. Entonces necesitas a alguien que te guíe a ti y que te acompañe en ese camino. Yo los llamo mis hadas madrinas, ¿no? Y yo cuando tengo algún bloqueo, llamo y digo, necesito ayuda en esto, tengo aquí un sapo que tengo que sacar. ¿No? Entonces, Sí, siempre, a mí me parece, yo de hecho creo que sin ayuda no hubiera llegado donde estoy. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, la confianza en mí misma, en que puedo, pero necesito ayuda, porque a veces hay cosas en mí que no veo. sí, Entonces, sí, eso sí. también es importante tener en cuenta, ¿no? Ujú. Sí, sí, Sí. sí. Pues bueno, yo cuando te conocí, realmente entré en tu taller Alegre y Ligera, pues porque después de mi bajada de peso, realmente yo era como un eslabón que me faltaba, ¿no? Para mí fuiste un diamante que encontré en el camino, porque yo para poder bajar de peso, bajar los 22 kilos que yo bajé de peso, realmente hubo un cambio de mentalidad, Ujú. no solamente la alimentación, para mí fue mucho más fundamental cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Porque tenía que quitarme esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de no puedo, de no soy capaz. Entonces, cuando yo descubrí tu taller, para mí fue como, Dios mío, después de 15 años he descubierto que lo que yo hice no es una locura. Nadie me había contado nada de esto hasta ahora. ¿Cómo no me han contado esto hasta ahora? Y entonces decía, jolín, qué bueno esto, porque tenemos que ser conscientes de que nuestra bajada de peso no viene solo de lo que estamos comiendo, sino de qué emoción o qué es lo que estoy sintiendo yo dentro de mí que me hace que me produce ese bloqueo para bajar de peso, ¿no? Mm, mm. Entonces, ¿qué les aconsejarías tú? O sea, ¿cómo le dirías tú a las mujeres que nos puedan estar escuchando o a los hombres que nos puedan estar escuchando? ¿Cuál sería ese primer paso que tendrían que dar para empezar a generar ese pequeño cambio? Vale, yo creo que el primer paso que necesitamos dar es toma de conciencia. Es decir, porque este viaje decías tú que habías hecho un cambio de mentalidad y en realidad para mí es un cambio de mentalidad, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque en realidad es un cambio en tu nivel de conciencia. Es decir, pasas de pensar, de sentir, de creer, de ser de una determinada forma a actuar, a pensar, a sentir, a creer de otra totalmente diferente. Entonces es una evolución en tu conciencia, en el ser, en definitiva, ¿no? Y desde ahí es importante trabajar todos los aspectos del ser, los aspectos físicos, puramente físicos, de qué como, qué dejo de comer, qué me nutre, ¿no? Aspectos también desde el enfoque de la mentalidad, que muchas veces voy a comer para adelgazar. ¿Cuántas comemos para adelgazar hasta ahora? Toda la vida hemos comido para adelgazar. ¿Y Sí, qué hay de comer para nutrir nuestras células o para sentirnos llenas de energía, ¿no? Entonces, eso es un cambio de mentalidad importante. También es importante bucear en nuestras emociones, porque somos seres emocionales que comemos de acuerdo a nuestras emociones. Estoy nerviosa, ¿cómo? Estoy alegre, ¿cómo? ¿No? Muchas veces necesitamos bucear en ese aspecto. Y por supuesto, en los aspectos espirituales, en los aspectos del ser, ¿quién estoy siendo? Entonces, es un cambio de conciencia, en nuestro nivel de conciencia. Y el primer paso para mí es darse cuenta de que no estoy en el lugar que quiero estar. El primer paso es darme cuenta a través probablemente del sufrimiento o del dolor de que hay algo en mi vida que no marcha bien. Y hay algo, lo que sea, el sufrimiento, el dolor, el peso, hay algo que, bendito algo, que me sí, trae y dice, y algo que me despierta, algo que llama a que despierte en esta vida y a que diga, no quiero seguir haciendo las cosas de esta forma, no quiero seguir pensando así, no quiero seguir siendo eso que estoy siendo. Y entonces ese para mí es el primer cambio importante, el primer paso importante, tomar conciencia de que donde estoy no estoy bien. sí, sobre todo Porque una a de las partir cosas, de ahí se abre un camino maravilloso de transformación. claro, sobre todo una de las cosas que tú siempre nos recalcabas mucho, ¿no? En todo el taller, era de que tiráramos la pesa de casa, que no la tuviésemos en casa, ¿no? La pesa, porque eso al final termina convirtiéndose en una obsesión.
Porque si Sí, estás a dieta y no bajas de peso, pues ya te entra la frustración, ¿no? sí. Bueno, Entonces, fíjate, efectivamente, yo soy totalmente contraria a pesarse. Yo, de hecho, en algún momento haré un movimiento para tirar todas las básculas por la ventana, siempre teniendo en cuenta que no haya nadie debajo, ¿no? Pero creo que lo haré. ¿Por qué? Porque damos al volumen corporal una importancia excesiva, una importancia que nos hace sufrir. Es decir, si he engordado, estoy contenta todo el día, y si he adelgazado, ya estoy de bajón todo el día. Es una locura, así lo es. Es decir, y además es que nuestro volumen corporal depende de muchos otros aspectos más allá de lo que comemos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo a entender a la persona como un todo, y necesitamos también conectar con ese amor a nosotras mismas, tengamos el peso que tengamos, ¿no? Es claro, decir, fíjate, hoy mismo trabajaba con una alumna que me decía, claro, Ali, pero eso de amarme a mí misma y que no está vinculado con el volumen corporal y demás, no sé hasta qué punto me acaba de gustar, porque entonces si me quiero a mí misma tal y como soy, voy a dejar de cuidarme. Y yo decía, no, si se trata de hacer, bueno, ese camino con todas esas acciones. Es decir, por un lado, trabajar para amarte a ti misma, porque ese es el verdadero, muchas veces la verdadera necesidad que la llamada a la comida está haciendo. Porque fíjate, hablamos de esto más adelante si quieres, pero la lucha con la comida o el volumen corporal tiene un sentido. Tiene claro. un sentido que vivamos en lucha con la comida, tiene un propósito de vida, ¿vale? Entonces necesitamos conectar con ese propósito de vida. Y te me dio el hilo de lo que estaba diciendo antes. Bueno, en relación con ese propósito de vida, fíjate, el volumen corporal, la lucha con nuestro volumen corporal o la lucha con la comida, nos está mandando un mensaje súper importante, que es que te ames a ti misma. Es un mensaje de amor a una misma, porque nos han enseñado a rechazarnos, a odiarnos por nuestro volumen corporal, por no dar la talla, por no ser suficientemente buenas, por no ser suficientemente listas, por no ser superwoman, en definitiva, ¿no? Entonces, es un mensaje para mí importantísimo, y muchas veces cuando hacemos este recorrido y este trabajo de hacer todo lo que uno necesita para que tu cuerpo sea el que suelte el volumen corporal, y soltamos el volumen corporal, nuestras alumnas están súper agradecidas al proceso que han vivido y están súper agradecidas a haber tenido ese volumen corporal, porque si no, jamás de los jamases hubieran llegado a descubrirse a sí mismas, a conocerse a sí mismas y a resolver una serie de aspectos que si no se hubieran muerto sin resolver. Así que en realidad yo siempre digo que es una bendición. Sí, sí, Mm. totalmente. Otra cosa que tú también comentas mucho y que estoy muy a favor es el cuánto daño nos hace la industria. Ya no solamente la industria de la moda o de los estereotipos de mujer, sino también la industria alimentaria. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre eso, Ari? Sí, claro, vivimos en una sociedad en la que estamos guiadas por las industrias, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria de la moda. Y tienen unos intereses, ¿vale? No vamos a profundizar mucho ahí, pero tienen unos intereses con ojos de emoticono con dólar, ¿vale? Entonces, priorizan esos intereses a cualquier otro tipo de interés. Del bienestar, la salud, la felicidad, eso pasa a un segundo plano. Lo importante es la facturación, ¿no? En esas industrias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la industria alimentaria, por ejemplo, bueno, pues toma los productos naturales, los procesa, les añade millones de conservantes, de colorantes, los pone en cajas bonitas y nos los pone a nuestra disposición, ¿vale? Con muchísimo más caros, creándonos un problema para nuestra salud y nuestro peso. Entonces, por supuesto, a la industria alimentaria no le importa nuestra salud y nuestro peso, pero es importante tomar conciencia de esta realidad para darnos cuenta de qué es lo natural. Es decir, qué es lo que nuestras células nos están pidiendo. Nuestras células nos están pidiendo que nos nutramos con acelgas, con espinacas, con nueces, con aguacates, no con cajas no voy a decir marcas, pero llenas de colores, cajas de cartón con cosas dentro, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que hacemos ese cambio de volver a lo que tu cuerpo, a lo que la naturaleza ha diseñado para tu cuerpo, a nivel físico,
tu cuerpo va soltando el volumen corporal que no necesita, a nivel físico, ¿vale? Luego puede haber otras causas mentales, espirituales, emocionales que pueden hacer de freno de mano y pueden dificultar que eso se produzca. Por eso también es importante trabajar todo eso. Sí. Pero desde luego la industria alimentaria, bueno, lo bueno es que cuando ya ves cómo funciona, ya no tiene secretos. Entonces es un poco como se te cae la venda de todas estas industrias, ¿no? Sí, porque yo tengo que decir que tras mi transformación a nivel de, ya no solamente interior, sino a nivel de bajada de peso, es verdad que cuando empiezas, por ejemplo, me voy a quitar el azúcar, ¿no? Y claro, tu paladar está acostumbrado a una determinada cantidad, ¿no? De azúcar a la infusión o al cortado que tú te hagas, el café con leche o a todo aquello que... Pero cuando empiezas a analizar realmente que la leche contiene azúcar, que después te pones tu azúcar, que después te comes un trozo de pan que contiene azúcar, y empiezas a ver realmente todo el daño que te estás haciendo pensando que estás comiendo de forma saludable y al final lo que estás haciendo es añadiendo a tu cuerpo más azúcar, por ejemplo, te pongo el ejemplo del azúcar, pero podemos poner otro ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo, me gustaría que las que nos estuviesen viendo o que después nos vean, que realmente nos paremos a analizar bien los productos que compramos para intentar reducir esas grasas insaturadas, esos azúcares y todo eso que es malo, ¿no, Ali? Bueno, fíjate, yo soy partidaria de reemplazar siempre también, dar la bienvenida a lo natural en nuestra vida para que de forma automática reemplace sin darnos cuenta a lo que no nos sienta del todo bien. ¿Vale? Entonces, pongamos el foco en nutrir nuestro cuerpo, en nutrir nuestras células a través de alimentos naturales. Porque si ponemos el foco en reemplazar, en quitar, entramos en el peligroso mundo de las dietas. Yo soy antidieta. Es decir, sé que las dietas no funcionan. La dieta de privarte, de prohibirte esto, de no comas esto, no comas aquello. Cuando entramos en ese peligroso mundo, esto es algo siempre temporal, ¿no? Necesitamos hacer un cambio a largo plazo. No necesitamos adoptar una dieta y soltar temporalmente el azúcar, sino que necesitamos crear un estilo de vida en el que el azúcar es que no te apetezca, ¿vale? Entonces, eso es posible y es muchísimo más fácil de lo que nos han contado. Simplemente necesitamos hacer un cambio de chip, de poner el foco, de dónde ponemos el foco y permitirle al cuerpo que haga esa transformación, porque tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? No, sí, porque está claro que, bueno, yo te he puesto el ejemplo del azúcar, pero es verdad que está claro que todo tiene que ser siempre, como digo yo, de adentro hacia afuera. Sí, o sea, es una decisión. El azúcar es realmente adictivo porque nuestra flora intestinal es la que se adicta al azúcar. Es decir, nosotros tenemos una flora intestinal en nuestros intestinos, una microbiota, que regula la salud de todo nuestro organismo. Y de hecho está también súper relacionado con el peso. A mí me parece súper importante cuidar nuestra salud digestiva. Todos los sistemas de nuestro cuerpo están conectados y todos ellos están conectados a través del sistema digestivo. Necesitamos cuidar nuestro sistema digestivo como si fuera oro, como si fuera la llave de nuestra salud y de nuestro peso saludable, porque así es. Entonces, es tu microbiota, tu flora intestinal la que se hace adicta al azúcar. Y podemos eliminar esa adicción en 15 días, ¿eh? Es algo relativamente fácil. Sí. Yo incluso tengo que decir que al principio es verdad que cuesta los primeros días, ¿no? De que estás ahí, algo dulce, ¿no? Pero cuando después te adaptas el paladar a no comer tanta azúcar, cuando tomas algo muy dulce es como que ya es como que te empalagas y dices, ¡buah! Esto ya no me gusta nada, ¿no? Y ahí rechazo, ¿no? Lo fácil que, o sea, lo difícil, los primeros días, pero después ya es algo que tu cuerpo directamente va a rechazar. No, bueno, a mí me pasó y ocurre el efecto contrario, que una zanahoria te sabe deliciosamente dulce. Dices, ¿cómo puedo extraer estos sabores tan dulces de una zanahoria? Porque tu paladar y tus papilas gustativas están preparadas para ello, ¿no? Sí. Que es maravilloso, sí. Bueno, yo con la experiencia que ya tú tienes, sobre todo para las personas que nos estén oyendo, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo para conocerte un poquito más? Y bueno, para que también te des un poco de, ¿sabes? Para que ahí realmente te conozcan lo que trabajas y lo que haces, ¿no? Sí, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Ali Ochandiano, Escuela de Nutrición Emocional, también en Instagram.
tenemos en nuestra página web aliochandiano.com y también pueden ver más información acerca del taller Alegre y Ligera en alegreligera.com. Y ahí, por supuesto, están el teléfono de la escuela, el email de la escuela, etcétera. Así que, bueno, pues por supuesto, hacemos a lo largo del año, hacemos formaciones de pago, formaciones gratuitas. Ahora estamos creando una formación nueva bueno, pues para ver cómo conocer a fondo nuestras emociones y de esa forma, bueno, pues un paso más hacia el autoconocimiento, ¿no? Y también estamos creando una formación nueva, que todavía está en pañales, pero está en ello, para trabajar a nivel energético con las partes del cuerpo que nos están impidiendo, que están bloqueadas o que están en las que la pérdida de peso está bloqueada por algún motivo. Porque cuando tenemos malos hábitos o determinados hábitos a lo largo del tiempo, sostenidos en el tiempo, ese efecto acumulado del hábito pernicioso, digamos, produce bloqueos. Por ejemplo, la tiroides, ¿no? ¿Cuántas personas tienen la tiroides desequilibrada o hiper o hipotiroidismo? La tiroides es la glándula que regula el metabolismo corporal, que regula la cantidad de energía que se quema y la que almacena. Entonces, estamos preparando una formación también a ese nivel, ¿no? Para desbloquear determinadas, bueno, los campos energéticos para permitir que la pérdida de peso sea mucho más fácil. Pues eso, me parece súper interesante. Estamos haciendo cosas muy potentes y muy divertidas. Me parece muy bonito eso. Porque creo que es muy importante saber que realmente somos energía y que también podemos tener un pequeño bloqueo en alguna parte de nuestro cuerpo que nos impide esa bajada de peso, ¿no? Sin duda. De hecho, yo siempre digo que somos energía, todo es energía, ¿no? Y se manifiesta, o la señal que tiene la energía de ponerse en contacto con nosotros son las emociones y los síntomas también, ¿verdad? Las emociones y los síntomas. Sí. Entonces, ¿cómo sé que hay algo en mi vida que no funciona bien? Porque aparece una emoción o aparece un síntoma. Aparece el sobrepeso, aparece un hipotiroidismo, aparece un Hashimoto o aparece lo que sea, una alergia de piel, ¿no? Esos son, o emociones, la ansiedad, aparece el miedo, ¿no? Todas las emociones y las enfermedades o los síntomas son mensajes de nuestro cuerpo, de que hay algo que no le está sentando bien, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional o a nivel espiritual. Entonces, necesitamos prestar atención a qué es lo que me está llamando esa emoción o ese síntoma, ¿no? Para ir a resolver, ir a la causa. Claro. Yo siempre soy muy partidaria de ir a resolver a la causa. Para mí no tiene sentido hacer una dieta porque es como poner una tirita en una herida infectada. Para mí lo que tiene sentido es ir a la causa profunda y decir, vamos a ver esta herida, vamos a curar esta herida y cuando esté curada ya suturamos. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Bueno, yo tengo que hablar sobre todo también por mi propia experiencia, de que para mí la base fundamental, ¿sí?, aparte de cambiar la mentalidad, es la conciencia de qué es lo que me introducía en la boca y qué es lo que realmente, la conciencia también de escuchar a mi cuerpo. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, que parece algo un poco como, no sé, como holístico. Una frase hecha. Sí, pero súper importante. Súper importante. Escuchar nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, gracias a esa escucha, descubrí que a mí, por poner un ejemplo, el pimiento rojo me sienta fatal. Entonces, sí. Eso tú también lo haces, tú también lo tocas en el taller Alegre y Ligera, y me parece una herramienta fantástica. Por supuesto, de hecho, yo soy muy partidaria de hecho, yo no proporcionamos dietas, proporcionamos contenido, información nutricional de cómo establecer un equilibrio nutricional en tus platos y formamos a nuestras alumnas para que ellas mismas sepan cómo encontrar ese equilibrio en sus platos, ¿no? Porque no se trata de dar un papel diciendo, tienes que comer esto, y no sabemos ni qué, ni por qué, ni cómo, y además, si me salgo de esto, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿No? Lo importante es que la persona sepa nutrirse, aprenda a nutrirse, aprenda a encontrar ese equilibrio y también mediante la escucha al cuerpo, porque lo que a una persona le puede sentar bien y le puede nutrir, a otra persona le puede inflamar. Entonces, esa escucha al cuerpo es fundamental, a base de prueba-error, a base de ensayo-error. Es decir, como un determinado tipo de alimento, veo que me inflamo, bueno, pues sé que ese alimento no me está sentando bien, ¿no? Sí. Y esa escucha al cuerpo se va, al principio nos puede parecer una locura, pues yo no escucho nada, pues yo no oigo nada, pero es algo que se va afinando, es como un violín.
que se va Sí, afinando y cada vez va sonando una música mucho más armónica, ¿no? sí, sí. Aparte, sobre todo nosotras, que ya somos un poquito más maduras, y estamos también Yo con... estoy cada día más joven, Faina, ¿eh? No sé tú. Y además, atenta con esto que te estoy diciendo, porque dentro de 5 años va a parecer que tengo 3 menos. Ah, O sea bueno. que, ojito conmigo, ya os contaré más acerca de esto también. Venga, venga, Porque entonces estamos para haciendo un programa de rejuvenecimiento natural de dentro a fuera brutal. Bueno, pues eso ya me lo tienes Ahí que lo dejo. contar, ¿no? Sí, 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 Me lo sí. tienes que contar, pero eso para otra entrevista, ¿no? Eso va a otra entrevista. Hecho, prometido. No, yo tengo que decir que bueno, esta semana precisamente una compañera con la que tuve una sesión me echó 8 años menos, con lo cual me dejó, vamos, ese día yo estaba que parece que Feliz. no pisaba el suelo. Qué bueno. Pero bueno, yo considero que para la edad que estamos geniales, pero porque la base fundamental es que somos conscientes de qué es lo que de qué forma nos estamos nutriendo, ¿no? Y eso es muy Totalmente, importante. totalmente, sí, Y sí. sobre De que todo nos estamos aprender a nutriendo nivelar, a todos los niveles, ¿eh? sí, claro, y aprender a nivelar porque por eso es muy importante lo que tú decías antes de la conciencia, de que cuando comes algo que contenga mucha grasa, mucho azúcar, que observes tu cuerpo, porque normalmente tu cuerpo lo que te hace no es darte energía, sino todo lo contrario. Desde luego, desde luego. Desde luego es un paso importantísimo escuchar nuestro cuerpo porque hay determinados alimentos que sabemos que no nos sientan bien. Sin embargo, también hay un movimiento muchas veces en el que sabemos que algo no nos sienta bien y así todo no podemos evitar comerlo. Claro. ¿Vale? Entonces, también ahí es cuando necesitamos amarnos a nosotras mismas muchísimo más todavía. Ahí es cuando tenemos que ser amables con nosotras mismas y ver qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando comemos en exceso, cuando comemos más allá de nuestro hambre, cuando comemos alimentos que sabemos que no nos sientan bien, siempre hay un porqué. Es decir, siempre hay un motivo por el que estoy haciendo esto. Entonces, en lugar de mirarlo con frustración, con decir, ya estoy otra vez comiendo esto, no debería, y con culpa, mirarlo siempre con curiosidad, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué, sabiendo que esto no me sienta bien, recurro a ello, ¿no? ¿Qué me está ocurriendo? Y hacerlo siempre desde el amor a una misma, desde la curiosidad, ¿no? Sí, porque nos pasa muchas veces que nos pegamos el atracón o nos comemos la tableta de chocolate y después nos entra la gran bajona, ¿no? A todas. Sí, 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 desde luego. Ahí hay dos motivos. Uno físico, el azúcar, que después de un pico de azúcar el cuerpo nos da un bajonazo de azúcar, y luego hay otro emocional muy importante. Hay algo muy habitual, que es la culpa, ¿no? Es decir, la culpa y la vergüenza son dos emociones que siempre están presentes en torno a la comida. Entonces, yo recuerdo que en mis épocas de lucha con la comida más intensa, comía escondidas delante del frigorífico trozos de pizza fría. ¿Por qué? Porque me avergonzaba que me vieran. Claro. Entonces, comía con culpa y con vergüenza. Entonces, es importante tomar conciencia de todo esto y buscar las causas y resolverlas. Claro. Pues, Ali, algo con lo que quieras cerrar esta entrevista, que te apetezca compartir, que crees que podría aportar mucho valor a la vida de todas las mujeres que nos puedan ver, sobre todo con el tema de Sí. cuidarnos, de amarnos. Cuidarnos. Bueno, sí, algo súper importante. Y además con lo que estoy conectando mucho estos días, ¿no? Que hasta ahora hemos hecho las cosas desde un paradigma determinado del sufrimiento, de la lucha y demás, ¿no? Hasta ahora el sufrimiento y la lucha nos ha servido como hemos aprendido por contraste. Teníamos que aprender, para comprender la luz en su profundidad, tenemos que haber vivido la oscuridad, ¿no? Y hasta ahora hemos aprendido así. Y hemos llevado y portamos todavía, estamos en ese momento de transición, portamos todavía muchas anclas, muchas memorias, muchos procesos emocionales, mucha información que nos ancla y que nos lastra, ¿vale? Entonces estamos en un momento histórico, estamos en un momento de vida maravilloso en el que poder liberarnos de todo eso, soltar de todo eso, ¿para qué? Para conectar con la nueva energía, conectar con la creatividad. La nueva energía no es más que tu máximo potencial puesto al servicio de los demás. No es más que permitir
que tu máximo potencial se exprese. La expresión del máximo potencial es la creatividad. Es decir, la vida necesita personas y mujeres creativas creando cosas y haciendo y construyendo, ¿no? Y únicamente tomar conciencia de que quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi profesión, quiero cuidar mi peso, quiero bajar volumen. Es decir, eso ya es un regalo porque estás haciendo un cambio en ti para ponerte al servicio de los demás. Así que yo invito a todas esas mujeres que nos están viendo y que nos van a ver a que vean este paso de cuidarse y de soltar su volumen corporal, no como algo meramente egoísta para estar mejor yo, sino también como un servicio a la humanidad. Porque si estás tú bien, estás bien para los demás y vas a poder desarrollar tu máximo potencial y tu creatividad, ¿no? Sí, Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. sí. Y además es mucho más fácil de hacer cuando se hace desde un fin o desde un sentido de vida mucho mayor que tú. Es mucho más fácil de llevar a cabo. Así Sí, que totalmente. invito a todas las personas que nos están viendo que conecten con esa parte que es más grande que nosotras mismas. Bueno, yo voy a dejar unos minutitos, Ali, si te parece bien, por si alguien nos quiere preguntar algo, si tienen dudas, Sí, como por ejemplo contactar contigo, que ya he visto que Bárbara ha claro. puesto tal, o si quieren preguntarle Fenomenal. algo a Ali, que está por aquí, que lo pueden preguntar en Por el supuesto. chat, y si no, pues ya finalizamos la Vale, nos entrevista. encantará. Si tienen cualquier pregunta, que pueden preguntar en el chat, por supuesto. Y Claro, en cualquier caso, Bárbara me parece que ha puesto también sí, nuestros datos de contacto. Si tienen necesidad cualquiera de contactar con nosotras, estamos ahí para lo que sí, necesitéis. de todas maneras yo también lo copiaré y lo pondré en Fenomenal, el post, ¿vale? Pero fenomenal. bueno, a ver si alguien nos quieren preguntar algo, aprovechando que la Sí, sí, tenemos sí, hoy sí, sí, aquí. por supuesto, por supuesto. Por supuesto, darte las gracias por dedicarme este ratito a mí y a mi comunidad. Yo estoy encantada de haberte conocido porque la verdad es que, como dije antes, fue como el diamante que me encontré para decir, jolín, lo que yo hice era esto, Qué bueno, que tiene qué bueno. nombre. Yo estoy profundamente agradecida también que me hayas invitado a tener esta charla tan agradable, porque bueno, me parece que efectivamente en estas comunidades de mujeres que estamos formando, ¿no? Y en tu comunidad de mujeres está formada por mujeres maravillosas que todas estamos necesitadas de inspiración, de motivación, de apoyo, de comprensión, ¿no? Así que estoy encantada de formar parte también de tu familia. Que tú hayas formado parte de la mía y formar yo parte de la tuya. Sí, bueno, yo en verdad he puesto en mi proyecto Mujeres Únicas Creadoras de Realidades. Ah, qué bonito. Creadoras de realidad, qué bonito. Sí, sí. Sí, Bueno, porque considero que sí. esos somos, creadores de realidad, manifestadores de la realidad, Sí. desde luego. Y bueno, y tú en tu taller precisamente también se trabaja esa parte, ¿no? De realmente ser tú, de esa parte creativa que antes hablabas, y un poco dejar atrás todo eso que te bloquea. Pues el ser únicas también, pues tiene esa parte, ¿no? Todo lo que tú has estado contando este ratito. Yo tengo muy, muy claro porque lo siento desde muy profundo, ¿no? Es decir, somos únicas, somos diamantes maravillosos y hemos venido a brillar, lo tengo clarísimo. Entonces, quitémonos cuanto antes todas las capas de barro que nos impiden brillar, porque la vida nos necesita, el mundo nos necesita como seres creadores y manifestadores de nuestro máximo potencial. Entonces, qué bueno que podamos conectar con ese poder interior que decía tu alumna que estaba ahí escondido. Pero para eso probablemente habremos tenido que quitar unas capas de cebolla, de Sí, bloqueos, sí, de lo que sea que haya que quitar. Todo sí, para afuera. sí, sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final es un poco lo que tú dices al principio de la charla. Y es que las mujeres cuando creamos esa comunidad, cuando realmente nos unimos, somos mucho más fuertes. Sin Y duda. la verdad que somos invencibles en ese aspecto, ¿no? Tenemos ese poder de Sí. unión Y que Faina, sí, fíjate que siempre nos han enseñado a competir. sí, Hemos vivido hasta ahora en un paradigma de la competencia.
Y yo he experimentado también en mi propia persona, personas como desde el mal rollo, te voy a decir, no, porque tú, porque tal, porque cual. Digo, que yo no he venido a competir con nadie. Yo estoy desarrollando mi máximo potencial. Y si tú desarrollas tu máximo potencial, qué bueno que nos podamos unir para establecer alguna sinergia, ¿no? Sí, a mí Entonces, eso me nos encanta. han enseñado, porque esto es una influencia educacional, ¿no? Nos han enseñado a competir. Y qué bueno que en lugar de competir podamos cooperar, podamos apoyarnos, podamos generar sinergias, incluso hasta compartir ideas, compartir lo que fuere que haga falta, ¿no? Sí. No, y aparte, sobre todo yo Porque considero, fíjate, porque hay un mensaje muy importante que tu bienestar es mi bienestar. Es decir, el hecho de que si por cualquier motivo a ti te va bien, a mí me va a ir mejor. claro, Entonces, qué bueno que yo pueda ir con ese paradigma en la vida, de poder hacer que todo y todos a mi alrededor sean un poquito mejor, ¿no? Mejores. Porque eso egoístamente va a revertir en mi propio bienestar. sí, sobre todo considero que ahora en la situación que estamos pasando, las sinergias yo creo que cobran mucho más sentido que nunca, porque podemos colaborar entre unas y otras para entre todas nutrirnos y poder salir de donde estamos y que la sociedad mejore, ¿no? Y que el mundo sea otro. Sin duda. Ujú. Mm. Pues nada, Ali, nadie nos ha puesto nada, sino bueno, que han pasado un gran rato, que muchas gracias a las dos, Fantástico. que es verdad que juntas somos más fuertes. Y bueno, algún Qué comentario que bien. hay por aquí, pero bueno, ya no hay preguntas, con lo cual concluimos aquí. Si quieres comentar algo así para acabar. No, bueno, es un poco comentario de dejar salir nuestro máximo potencial, que es lo que somos, y agradecerte enormemente este ratito tan agradable que hemos pasado juntas, tratando de, bueno, de inspirar a tu comunidad. Y Sí, siempre a tu disposición, Faina, nada, igualmente, yo para colaborar también, lo que y a la de necesites, tu sabes que puedes comunidad. contar conmigo. Muchas Genial. gracias, Ali. Muchas gracias a ti también. Gracias. Gracias a todas por estar ahí. Sí, gracias a todas.